saludo muy cordial a los amigos y amigas de las librerías Ars. Soy María del Mar Grañacid, profesora de Historia de la Iglesia Medieval en la Universidad Pontificia Comillas, y de nuevo tengo la ocasión de presentar un libro que se ha publicado sobre la fascinante figura de Juana de la Cruz, más conocida popularmente como la Santa Juana. Se trata en este caso del libro de Inocente García de Andrés, titulado Teología y Espiritualidad de la Santa Juana, una mujer predicadora, y que ha sido publicado por la editorial Edivesa el año 2012. En este caso tenemos a un gran especialista en la figura de Juana de la Cruz y una persona a la que tenemos que darle las gracias porque Inocente García de Andrés, que es sacerdote diocesano, realizó su tesis doctoral sobre el conorte de Juana de la Cruz, el libro donde se recogen los sermones que Juana predicó durante un año litúrgico. El manuscrito, que se custodia en la biblioteca del Escorial, es muy difícil de leer, es una letra bastante complicada, es un manuscrito además muy grueso. Hacía falta una edición de esa obra tan importante y a ello dedicó sus esfuerzos Inocente García de Andrés en su tesis doctoral, que es la edición del texto del conorte, a la que añadió una completísima introducción sobre la vida y la obra de Juana de la Cruz. Pues bien, fruto de ese inmenso trabajo que estaremos eternamente agradecidos los estudiosos de la Santa Juana a Inocente García de Andrés por haber realizado esa obra que nos permite a todos estudiar a Juana con mucha mayor facilidad. Pues bien, digo, fruto de ese esfuerzo que realizó Inocente García de Andrés es también este libro, porque aquí él hace un compendio muy sintético, pero muy profundo y muy completo de algunos de los principales temas teológicos y pastorales que Juana desarrolla en sus sermones. Y bueno, precisamente el título Teología y Espiritualidad es ya de por sí suficientemente indicativo de los contenidos. Para poder hacernos una idea, podemos revisar los títulos de los capítulos, ¿no? El capítulo 1, que dedica a Dios, origen y destino del hombre. El capítulo 2, Jesucristo, Dios para todos. El 3, la mediación de la Iglesia. El 4, Nuestra Señora, la madrina mayor. El 5, los ángeles en la vida de Cristo y de la Iglesia. El 6, la religiosidad popular en la predicación y vida de la Santa Juana. El 7, la vida cristiana, todos llamados a la santidad. El 8, muerte, juicio, infierno, purgatorio y gloria. Bien, este es el recorrido temático que realiza Inocente García de Andrés en esta obra, que ciertamente toca los principales aspectos o los aspectos que más parecen haber preocupado a Juana de la Cruz, porque de todas estas cuestiones habla de forma repetida y muy reiterada en todos sus sermones, y porque son los principales temas pastorales del momento histórico en que a ella le tocó vivir y además también tocan aspectos fundamentales de la espiritualidad de la época. Yo quisiera resaltar el origen carismático de estos sermones, que según las fuentes y según todas las tradiciones y todos los contemporáneos que tuvieron ocasión de ver predicar a Juana de la Cruz, eran sermones de origen carismático que ella desarrollaba en estado de éxtasis cuando estaba arrobada y elevada, y sobre esto hay muchos testimonios y muchos testigos que así lo han certificado. Y bueno, pues son estos sermones visionarios, muy peculiares además en su estructura, porque son como pequeñas piezas teatrales prácticamente, a las que se añaden explicaciones y excursus, y ciertamente hacen de ella una importantísima profetisa que entronca con otras profetisas tan importantes como por ejemplo pueda ser Santa Hildegarda de Bingen, que actualmente goza de mucho reconocimiento popular, y esperemos que Juana de la Cruz también lo consiga. Es admirable y bueno, se hace eco de ello el padre García de Andrés en este trabajo, en el que al estudio reflexivo y analítico del autor une numerosas citas, párrafos completos de sermones que son muchas veces, en la mayoría de los casos, una auténtica delicia, porque son textos muy bonitos, muy vivos, muy emotivos,
con los que Juana tuvo un gran éxito pastoral. Nos damos cuenta del éxito pastoral que tuvo leyendo los contenidos de estos sermones. Nos podemos imaginar cómo debió ser aquello en clave oral, cuando ella los estaba predicando y tenía ese impacto que tenía tan fuerte en su auditorio, como sabemos por las distintas fuentes de la época. Ella toca muy profundamente la sensibilidad de las personas, toca la emoción y además sabe desarrollar los principales temas teológicos con una sencillez impresionante para poder llegar al gran público. Ahí tenemos a una mujer con una habilidad pastoral increíble y que aparece bastante bien reflejada en este libro, que nos introduce en ese fascinante mundo de la Madre Juana de la Cruz, de la Santa Juana, que estamos ahora mismo también desarrollando distintos estudiosos de la vida de Juana de la Cruz y de su obra, que es de tan grandes dimensiones que ciertamente da para mucho y da para mucho trabajo. Quisiera destacar también su carácter de mujer franciscana. Ella es una terciaria franciscana y ese franciscanismo está presente en todos los grandes temas pastorales, espirituales y teológicos de Juana de la Cruz. Es indudablemente esa sensibilidad franciscana, esa ternura, ese énfasis en la alegría, ese carácter incluso que podríamos decir ecológico de la Santa Juana, su preocupación por los animales, que aparece reflejada en distintas partes del ciclo de los sermones, ese estilo un poquito naif a veces en la manera de presentar los temas y los hechos de la vida de Jesús, de la vida de María, las relaciones entre los santos y las santas. Bueno, hay toda una serie de cuestiones ciertamente de un enorme interés y que además, sin abandonar esa raíz franciscana, la hacen abanderada, profetiza ciertamente, porque es muy avanzada para el pensamiento de su tiempo y lo que ella está planteando son aspectos muy novedosos en su concepción de la vida eclesial, de cómo debe funcionar el clero y de cómo debe funcionar la comunidad de los creyentes. Es muy, muy interesante y ciertamente este libro es una muy buena introducción a su pensamiento y a su labor pastoral. Una lectura que recomiendo y que creo que puede resultar muy satisfactoria para todos aquellos y aquellas que estén interesados en la vida religiosa y en la espiritualidad española en ese momento fascinante que es el paso de la Edad Media a la Edad Moderna y que está anunciando esa edad de oro de la espiritualidad española que fue el siglo XVI.